Abandonada por su propia gente al quedar embarazada, Helena dio a luz completamente sola en la implacable soledad del desierto, hasta que un misterioso guerrero indígena apareció de la nada, alterando para siempre el curso de su destino de una manera que nadie habría podido predecir. Lo que sucedió después, con sus giros inesperados y su profunda carga emocional, era algo que nadie, ni siquiera ella, podría haber anticipado en los territorios áridos del norte de México, donde el sol inclemente castiga la tierra sin piedad y los vientos secos susurran relatos de dolor incalculable y desafíos insuperables. En este lugar implacable vivía una joven llamada Helena Castillo, una muchacha de 19 años que nunca imaginó que su existencia, cuidadosamente planeada, se derrumbaría de la manera más brutal e inesperada. Su vida, construida sobre cimientos que parecían inquebrantables, estaba a punto de ser demolida por una serie de eventos que la obligarían a enfrentar una realidad mucho más dura de lo que jamás había conocido. Helena, con sus ojos grandes y penetrantes de un oscuro color café, su piel trigueña que el sol del desierto había besado delicadamente, y sus manos pequeñas y finas, había crecido en el seno de una de las familias más influyentes y respetadas del pueblo de San Clemente. Su padre, el temido y acaudalado don Ricardo Castillo, era un hombre que controlaba vastas extensiones de tierra fértil y grandes rebaños de ganado. Su fortuna construida con una voluntad de hierro y una disciplina inquebrantable. Para don Ricardo, el honor de su linaje y el buen nombre de su familia eran consideraciones más valiosas que cualquier riqueza material. Y cada uno de sus hijos estaba destinado a seguir las rigurosas y estrictas normas de la sociedad colonial en la que vivían. Helena había sido educada con el único propósito de convertirse en la esposa ideal de un terrateniente adinerado, una unión estratégica que aseguraría la consolidación de fortunas y la perpetuación del apellido Castillo con toda la dignidad que su padre exigía. Sin embargo, el destino, con su ironía caprichosa, tenía designios muy diferentes y mucho más complejos para la joven Helena, planes que estaban a punto de desviar su vida por completo de la senda preestablecida. La verdadera tragedia, sin embargo, comenzó a tejerse cuando Helena, en un acto de rebeldía silenciosa pero profunda, se enamoró perdidamente de Miguel, un joven mestizo con manos trabajadoras y una sonrisa fácil que dedicaba sus días al agotador, pero esencial labor en las minas de plata de los alrededores. Para don Ricardo, la figura imponente y autoritaria de la familia, Miguel no era más que un peón sin linaje, sin apellido que engrandeciera su nombre, ni fortuna que pudiera igualar la suya. Un simple trabajador cuya existencia era irrelevante frente a los planes de grandeza para su hija. Cuando el patriarca de los Castillo descubrió el romance secreto que su hija mantenía con un hombre tan por debajo de sus expectativas sociales y económicas, su furia estalló como un volcán en erupción, sacudiendo los cimientos de la hacienda. Las paredes de la venerable propiedad familiar parecieron temblar bajo la intensidad de sus gritos, resonando con una ira que presagiaba lo peor, pero lo verdaderamente devastador, lo que marcaría un punto de no retorno en la vida de Helena, aún estaba por revelarse. Solo 3 meses después de que don Ricardo hubiera prohibido de manera terminante e inquebrantable cualquier tipo de contacto o relación entre su hija y Miguel, Helena descubrió la verdad que la sumiría en un abismo de terror y desesperación. Estaba embarazada. Aunque su vientre apenas comenzaba a redondearse, un signo sutil de la nueva vida que crecía dentro de ella, el miedo más profundo y paralizante la consumía sin tregua, tanto de día como de noche. La joven sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que su padre, un hombre de principios férreos y un apego inquebrantable al honor de su
apellido, jamás perdonaría una deshonra de semejante magnitud a la intachable reputación familiar que tanto había luchado por construir y preservar a toda costa. Durante semanas que se arrastraron como una eternidad, Elena hizo todo lo posible por ocultar su creciente estado, optando por vestidos más holgados que disimularan los cambios en su figura y evitando las miradas inquisidoras y llenas de sospecha de su madre, doña Carmen, y de sus hermanos, quienes ya percibían una extraña melancolía en sus ojos. Sin embargo, la verdad, como el agua persistente que inexorablemente encuentra su camino a través de las grietas más minúsculas en la roca más sólida e inamovible, tiene una manera ineludible de salir a la luz, sin importar cuán grandes o desesperados sean los esfuerzos por mantenerla oculta. La mañana que lo cambió absolutamente todo, el día que marcó el punto de inflexión irreversible en la vida de Elena, fue un martes de noviembre, cuando los primeros fríos penetrantes del invierno comenzaban a hacerse sentir con crudeza en el vasto y desolado desierto. Elena se encontraba en el patio interior de la hacienda, absorta en la monótona y repetitiva tarea de lavar la ropa, una labor doméstica que realizaba mecánicamente, cuando un súbito y abrumador mareo la hizo tambalearse, perdiendo el equilibrio de forma alarmante. Doña Carmen, su madre, que observaba de cerca los movimientos de su hija con una preocupación creciente, corrió presurosa para auxiliarla y al sostenerla con delicadeza, notó de inmediato los cambios inconfundibles en el cuerpo de Elena, esos signos evidentes que ya no podían ser disimulados. El silencio que siguió a este descubrimiento fue, para Elena, más aterrador y ensordecedor que cualquier grito, un silencio cargado de implicaciones y temores profundos. Con los ojos de doña Carmen rebosantes de un horror silencioso y una profunda decepción que le rompían el alma, llevó a Elena directamente al despacho de don Ricardo, un lugar que para la joven siempre había representado la autoridad inquebrantable y el juicio severo. Lo que aconteció a continuación fue una escena que se grabaría a fuego en la memoria de Elena, una imagen que la perseguiría y que recordaría con vívida claridad hasta el último de sus días, un momento que encapsulaba la fractura irreversible de su mundo. Don Ricardo, su figura imponente encorvada por la edad y el peso de su propia autoridad, se levantó lentamente de su robusta silla de cuero. Su rostro, habitualmente adusto, se fue transformando gradualmente en una máscara petrificada de furia apenas contenida, cada músculo de su mandíbula tensándose con una ira palpable. Sus puños, cerrados con una fuerza descomunal, golpearon el escritorio de madera maciza, mientras procesaba la información devastadora que su esposa acababa de susurrarle al oído, una verdad que desmoronaba el honor de su apellido. Cuando finalmente logró articular palabras, su voz, aunque baja, era tan gélida y cortante que parecía emanar de las profundidades del mismo infierno, un sonido que presagiaba la condena. ¿Es cierto lo que me ha dicho tu madre?, preguntó don Ricardo, su voz apenas un susurro, pero cargada con una autoridad inquebrantable que heló la sangre de Elena. Aunque la pregunta no requería una respuesta verbal, pues la verdad ya se había revelado en el rostro pálido y la mirada de su hija, Elena bajó la cabeza, completamente incapaz de sostener la mentira por más tiempo. Sus fuerzas para el engaño se habían agotado por completo. «Respóndeme cuando te hablo», bramó don Ricardo, su voz resonando en el espacioso despacho con una ferocidad que hizo temblar los muebles y derramó la tinta sobre los importantes papeles que descansaban en su escritorio de madera, un gesto que denotaba la magnitud de su furia. «Sí, padre», murmuró Elena con voz apenas audible, quebrada por el miedo y la vergüenza, las lágrimas ya pugnando por salir de sus ojos. «Estoy esperando un hijo.
El silencio que siguió a esa confesión fue un preludio ominoso, como la calma tensa que antecede a la tormenta más devastadora que pueda imaginarse. Un momento en el que el aire mismo parecía contener la respiración en anticipación de lo inevitable. Don Ricardo comenzó a caminar alrededor de su hija, cada uno de sus pasos resonando en el suelo de baldosas como martillazos lentos y metódicos sobre un ataúd. Un depredador acechando a su presa indefensa, su respiración pesada y controlada, como si estuviera librando una batalla interna contra sus propios demonios y su orgullo herido. ¿De quién?, preguntó finalmente, aunque sus ojos ya conocían la dolorosa respuesta, una pregunta retórica que buscaba la confirmación de la infamia. De Miguel, confesó Elena, el nombre de su amado escapando de sus labios con un suspiro apenas audible. Al pronunciar ese nombre, la joven sintió con escalofriante claridad que, en ese preciso instante, estaba firmando su propia sentencia de muerte social y emocional. La reacción de don Ricardo fue inmediata, explosiva y brutalmente física. Su mano se alzó con una velocidad impactante y el golpe, seco y resonante, se escuchó por toda la habitación, dejando la mejilla de Elena ardiendo con un dolor punzante y sus ojos grandes y oscuros, llenos de lágrimas que, por pura fuerza de voluntad, se negaba a derramar, manteniendo su dignidad en medio de la humillación. Pero el dolor físico, intenso y abrasador como era, no era nada en comparación con las palabras gélidas y crueles que vinieron después, palabras que se clavarían en su alma como dagas. «Ya no eres mi hija», declaró don Ricardo con una frialdad desoladora que helaba la sangre en las venas de Elena, sus palabras cortando el aire como cuchillas invisibles. «Has manchado el honor inmaculado de esta familia de una manera tan irreparable que jamás podrá ser limpiada, ni con el paso del tiempo, ni con el arrepentimiento más profundo. Has elegido, por tu propia voluntad, comportarte como una cualquiera, y por lo tanto, como una cualquiera serás tratada de ahora en adelante». Doña Carmen, con el corazón desgarrado y el rostro bañado en lágrimas silenciosas, intentó interceder por su hija, un gesto desesperado que buscaba mitigar la brutal sentencia, pero la mirada gélida y autoritaria de su esposo la silenció de inmediato, recordándole el absoluto poder que él ejercía en ese hogar. Bernardo, el hermano mayor de Elena, atraído por los gritos y la conmoción que emanaban del despacho, apareció en el umbral de la puerta. Al enterarse de la situación, su rostro se contrajo con una mezcla de vergüenza profunda y desprecio absoluto hacia su hermana menor, una traición que Elena sintió como una puñalada. «Miguel ya no está aquí, y nunca más lo estará», continuó don Ricardo con una cruel satisfacción que retorció el estómago de Elena, su voz grave resonando con un eco de triunfo sombrío. «Lo mandé ejecutar esta misma madrugada, por atreverse a tocar a una señorita de esta familia, por profanar nuestro nombre con su mera presencia. Su cuerpo, vil y sin valor, está pudriéndose en algún lugar olvidado del desierto, un festín para los buitres carroñeros, un destino que él mismo se buscó al desafiarme». Las palabras cayeron sobre Elena como pesadas piedras, una tras otra, aplastando lo que quedaba de su corazón ya destrozado, despojándola de cualquier vestigio de esperanza. El hombre que amaba con toda su alma, el padre de su hijo nonato, había sido brutalmente asesinado por orden directa de el propio padre, una verdad tan monstruosa que la dejó sin aliento. El mundo comenzó a girar vertiginosamente a su alrededor y Elena sintió que el desmayo era inminente, que el velo de la inconsciencia sería un escape misericordioso de tanto horror. Pero don Ricardo, en su implacable crueldad, aún no había terminado con su castigo ejemplar. Su venganza aún no estaba completa.
Tienes exactamente 1 hora para recoger lo poco que puedas cargar y largarte de mi casa, de mi vista y de mi vida, sentenció don Ricardo, su voz desprovista de cualquier atisbo de compasión, cada palabra un latigazo que laceraba el alma de Elena. Si alguna vez te vuelvo a ver cerca de esta propiedad o dentro de los límites de este pueblo, juro por el honor de mi apellido que te haré pagar de la misma manera brutal que él pagó. No eres bienvenida en ningún lugar donde el nombre Castillo tenga la más mínima influencia o poder. Elena levantó la vista hacia doña Carmen, su madre, sus ojos suplicantes buscando desesperadamente un único y pequeño atisbo de apoyo, una mínima señal de comprensión o de ternura, aunque fuera solo una migaja de piedad en ese mar de crueldad. Pero doña Carmen había apartado la mirada. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas pálidas, un testimonio mudo de su propio dolor y su impotencia ante la ira de su esposo. Era dolorosamente claro para Elena que, aunque el corazón de su madre se partía en 1000 pedazos por la angustia de su hija, jamás se atrevería a desafiar la inquebrantable decisión de su marido, cuyo poder era absoluto e incontestable en ese hogar, un tirano al que todos temían demasiado como para oponerse. Pero padre, susurró Elena con una voz apenas un hilo, completamente rota por el llanto contenido y la desesperación. ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo voy a sobrevivir, sola y sin nada, con un bebé en camino en medio de este desierto implacable? La dureza de la respuesta de don Ricardo fue tan implacable que parecía imposible de concebir en un padre hacia su propia hija. «Eso no es mi problema», replicó él con una crueldad que le heló la sangre, su rostro una máscara de desprecio. «Debiste haber pensado en todo eso antes de abrirte de piernas para ese maldito mestizo. Ahora lárgate de mi vista antes de que cambie de opinión y te haga compañía a tu amante en el desierto». Con el corazón destrozado en 1000 pedazos y las piernas temblándole incontrolablemente por el miedo y la debilidad, Elena subió las escaleras hacia su habitación, el único refugio que le quedaba para recoger sus pocas pertenencias. Sus manos temblaban incesantemente mientras metía algunas ropas gastadas en un saco de tela, junto con las pocas joyas de escaso valor que poseía y el dinero que había logrado ahorrar en secreto a lo largo de los años. Todo lo que había conocido, todo lo que había amado y considerado suyo, se desvanecía en ese momento, dispersándose como humo arrastrado por el viento implacable del desierto. Cuando Elena descendió las escaleras por última vez, cargando su precario saco con sus escasas pertenencias y con el vientre que apenas comenzaba a mostrar los primeros signos de la vida que crecía dentro de ella, se encontró con las miradas frías y distantes de su familia. Bernardo, su hermano, la observaba con una mezcla indescifrable de lástima condescendiente y un profundo disgusto, como si su sola presencia fuera una afrenta intolerable, mientras que doña Carmen lloraba en silencio, oculta a medias detrás de la ventana del salón principal, su figura temblorosa apenas visible en el crepúsculo. Don Ricardo, la personificación de la implacabilidad y la autoridad absoluta, la esperaba de pie en la puerta principal de la hacienda, inmutable como una estatua de piedra tallada en la más dura roca. «Si alguna vez sentiste algo de amor por mí», suplicó Elena, su voz un hilo apenas audible, «por favor, padre, no me hagas esto. Soy tu hija, llevo tu sangre en mis venas, la sangre de los Castillo». Su súplica desesperada, cargada de la última chispa de esperanza, se perdió en el aire sin encontrar eco en el corazón endurecido de su padre. «Mi hija murió esta mañana», respondió don Ricardo sin inmutarse, su voz gélida y su mirada vacía de cualquier emoción que no fuera un desprecio absoluto. «Lo que veo frente a mí es una desconocida, una extraña que lleva un apellido que ya no merece,
una mancha en el honor de esta casa. Sin pronunciar una palabra más, don Ricardo cerró la imponente puerta de la hacienda con un golpe seco y definitivo que resonó en el silencio de la tarde, un sonido que para Elena significó el final estruendoso de un capítulo entero de su vida. Elena se quedó allí, parada en el porche, completamente sola, con el viento del desierto agitando su falda y el sol comenzando su lento y majestuoso descenso hacia el horizonte distante, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpura. Por primera vez en sus 19 años de vida, Elena Castillo estaba completamente sola en el vasto e indiferente mundo, despojada de todo y de todos. Comenzó a caminar por el sendero de tierra que se alejaba de la hacienda, cada paso más pesado y doloroso que el anterior, su cuerpo arrastrándose bajo el peso de la desesperación y la incertidumbre. Detrás de ella quedaba todo lo que había conocido y amado: su cómoda cama de dosel, los estantes llenos de sus preciados libros, las delicadas muñecas de porcelana que habían sido sus compañeras de juegos infantiles, los exuberantes jardines donde había reído y soñado de niña, y la cocina bulliciosa donde había aprendido el arte de preparar tortillas junto a las criadas de la hacienda. Pero, por encima de todo, quedaba la tumba sin nombre de Miguel, el hombre que había amado con la totalidad de su alma, un amor puro y profundo que ahora yacía silenciado en algún lugar olvidado del desierto, víctima inocente de la crueldad desmedida de su propio padre. La siguiente parada de Elena, en su desesperada búsqueda de refugio y ayuda, fue la iglesia del pueblo, un lugar que en su inocencia esperaba que le ofreciera consuelo o al menos algún consejo práctico por parte del padre Miguel. Sin embargo, cuando Elena le confió su lamentable situación al sacerdote, la miró con el mismo desprecio y juicio severo que había visto reflejados en los ojos fríos y distantes de su propia familia. Para el padre Miguel, una mujer embarazada y soltera, sin un esposo que la respaldara, era simplemente una pecadora que había elegido su propio destino de desgracia y deshonra. Y la Iglesia, con su inquebrantable apego a las normas y la moralidad impuesta, no podía permitirse ser vista ayudando a alguien que había violado de manera tan flagrante las leyes de Dios y las expectativas de la sociedad de la época. Sin refugio donde guarecerse, sin esperanza que la motivara a seguir adelante y completamente desamparada, Elena comenzó a caminar por los polvorientos senderos que se perdían en la inmensidad hostil del desierto mexicano, cada paso adentrándola más en un territorio desconocido y peligroso. Sus delicados pies, acostumbrados a pisar los pulidos suelos de mármol de la hacienda familiar, pronto se llenaron de dolorosas ampollas dentro de sus finos zapatos de cuero, una cruel bienvenida a la cruda realidad del desierto. El sol de mediodía era implacable, quemando su piel y el aire a su alrededor, y la sed comenzó a atormentarla después de apenas unas pocas horas de camino, una sed abrasadora que se intensificaba con cada paso. Su vestido de algodón, que esa misma mañana había sido prístino, impecable y elegante, ahora estaba irremisiblemente manchado por el polvo fino y rojizo del desierto y por el sudor que empapaba su cuerpo, un triste reflejo de su rápida y dolorosa degradación. El desierto, con su vasta e implacable extensión, es un lugar que no perdona ni la inexperiencia ni la desesperación de aquellos que se aventuran en sus dominios sin el conocimiento adecuado para sobrevivir. Elena no poseía conocimiento alguno sobre cómo subsistir en esa inmensidad árida, donde cada planta espinosa parecía una amenaza y cada pequeña sombra, por más efímera que fuera, se convertía en un tesoro escaso y codiciado. Había crecido protegida entre las imponentes paredes de la hacienda, un remanso de lujo y comodidad donde las criadas le llevaban agua fresca en jarras de plata cada vez que sentía sed
y comida caliente en abundancia 3 veces al día sin que tuviera que mover un solo dedo. Ahora, con cada paso doloroso que daba, se adentraba más y más en un mundo completamente desconocido para ella, un ecosistema hostil que parecía decidido a devorarla, a reclamarla como una víctima más de su indiferencia. Durante el primer día de su exilio forzado, Elena caminó sin rumbo fijo, sus movimientos erráticos y desesperados, deteniéndose solo cuando el agotamiento extremo y la debilidad la obligaban a buscar la escasa y efímera sombra de algún cactus gigante, una sombra que apenas ofrecía un respiro del sol abrasador. Sus labios, antes suaves y rosados, se agrietaron dolorosamente bajo la inclemencia del sol del desierto, y sus mejillas, que solían exhibir un rubor saludable, se quemaron hasta adquirir un color rojizo, intenso y doloroso. El agua que había llevado consigo en una pequeña cantimplora de cuero, su única provisión líquida, se agotó por completo mucho antes de la puesta de sol, y la cruda realidad de su desesperada situación comenzó a golpearla con toda su brutalidad y crudeza, revelándole la magnitud de su desamparo. La primera noche que Elena pasó en la inmensidad del desierto fue un infierno de frío penetrante y terror paralizante. Cuando el sol finalmente se ocultó tras las montañas distantes, pintando el cielo con tonos melancólicos de naranja y violeta, la temperatura descendió drásticamente y Elena se encontró temblando incontrolablemente bajo su delgado chal de algodón, una prenda que ofrecía poca protección contra el gélido aire nocturno. Los sonidos de la noche desértica la aterrorizaron hasta lo más profundo de su ser. El aullido lejano y fantasmal de los coyotes que resonaba en la quietud, el susurro amenazante del viento entre las rocas esqueléticas y ruidos extraños e indescifrables que su imaginación, ya al borde del delirio, transformaba en peligros mortales y acechantes criaturas de la oscuridad. Se acurrucó contra una roca grande y fría, abrazando con fuerza su vientre que apenas comenzaba a mostrar la vida que crecía dentro, la única esperanza que la mantenía en pie, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas que derramar, agotada por el dolor y la desesperación. El segundo día en el desierto fue aún más brutal y desesperanzador que el primero, una continuación de su agonía. Sin una gota de agua que aliviará su sed abrasadora y con el estómago completamente vacío, Elena comenzó a sentir los primeros y alarmantes síntomas de la deshidratación severa. Su visión se volvía borrosa a ratos, distorsionando la ya árida realidad de su entorno, y sus piernas, débiles por el esfuerzo y la falta de sustento, temblaban incontrolablemente con cada paso forzado que intentaba dar. En varias ocasiones estuvo a punto de colapsar, de rendirse al calor abrumador y la fatiga extrema. Pero la feroz determinación de proteger a su bebé nonato, de darle una oportunidad de vivir que a ella le había sido negada, la mantenía milagrosamente en movimiento. Sabía, con una certeza inquebrantable, que si se rendía allí, bajo el sol despiadado del desierto, tanto ella como su hijo perecerían sin remedio, sus vidas extinguidas en la indiferencia de la arena. Durante las horas más calurosas del mediodía, cuando el sol transformaba el aire en una masa ondulante de calor sofocante, Elena comenzó a experimentar alucinaciones vívidas, producto de su mente ya delirante. Veía oasis exuberantes donde solo había dunas interminables de arena. Escuchaba la voz de Miguel llamándola desde la distancia, y en más de una ocasión creyó ver a su madre corriendo hacia ella con los brazos extendidos. Un espejismo cruel que se desvanecía en cuanto intentaba acercarse, dejándola más desesperada y confundida que antes. Fue al tercer día de su errancia por el desierto, cuando su cuerpo estaba al límite de sus fuerzas
y su mente comenzaba a ceder, que los dolores implacables comenzaron. Al principio, Elena pensó que eran simplemente las punzadas del hambre extrema y la deshidratación severa, las últimas protestas de un cuerpo al borde del colapso, pero muy pronto se dio cuenta con una claridad aterradora de que algo mucho más significativo y trascendental estaba sucediendo dentro de ella. Las contracciones llegaron de manera irregular al principio, como olas de dolor que la doblaban por la mitad, arrebatándole el aliento y dejándola jadeando en el polvo. Su cuerpo, ya debilitado por días sin alimento ni agua adecuada, había decidido, con una voluntad propia, que era el momento inexorable de dar a luz, de expulsar la vida que llevaba dentro en medio de la nada. El pánico más absoluto se apoderó de ella cuando comprendió con horror que iba a parir en medio de la desolación del desierto sin ayuda alguna, sin medicinas que aliviaran su sufrimiento, sin siquiera una gota de agua limpia para lavar a su recién nacido. Buscó desesperadamente algún tipo de refugio, por más precario que fuera, y con sus últimas fuerzas encontró una formación rocosa que, de alguna manera milagrosa, ofrecía una pizca de sombra, un minúsculo oasis de respiro bajo el sol abrasador. Con manos temblorosas y una determinación férrea, extendió su delgado chal sobre el suelo polvoriento, una manta improvisada para la llegada de su hijo, y se preparó para enfrentar completamente sola el momento más crucial y aterrador de toda su vida. Las horas que siguieron fueron una agonía indescriptible, una mezcla brutal de dolor físico insoportable y terror puro, un infierno personal que parecía no tener fin. Elena mordía su propia ropa, un trozo de tela húmedo por sus lágrimas y su sudor, para ahogar los gritos que amenazaban con escapar de su garganta, consciente de que cualquier sonido podría atraer a animales salvajes, depredadores hambrientos o, peor aún, a bandidos sin escrúpulos que acechaban en la vastedad del desierto. Entre contracción y contracción, con cada oleada de dolor, rezaba a todos los santos que conocía, suplicando con fervor desesperado que tanto ella como su bebé, esa pequeña vida que luchaba por nacer, lograran sobrevivir a esta pesadilla viviente, a esta prueba de fuego en la que se encontraba inmersa. El sol, implacable y abrasador, seguía su curso inexorable en lo alto del cielo desértico, marcando el paso de un tiempo que para Elena parecía haberse detenido por completo en el infierno personal que estaba viviendo. Cada minuto se sentía como una eternidad, cada rayo de sol una tortura. Cuando finalmente sintió la presión inconfundible de que el bebé estaba a punto de nacer, Elena reunió las pocas fuerzas que le quedaban, una reserva insospechable de determinación que no sabía que poseía, y empujó con una ferocidad primordial. El dolor era tan intenso, tan abrumador, que por momentos perdía la conciencia. La oscuridad amenazaba con envolverla por completo. Pero la vida, esa pequeña y frágil vida que luchaba desesperadamente por salir de su cuerpo, la mantenía anclada a la cruda realidad de su existencia, impidiéndole ceder al vacío. Con las manos ensangrentadas y temblando incontrolablemente de agotamiento extremo, recibió a su hijo en sus brazos, una pequeña masa de carne y esperanza. El bebé era diminuto, más pequeño de lo que debería ser para un recién nacido, una prueba de las penurias que su madre había soportado, pero, milagrosamente, estaba vivo. Su llanto débil, pero constante, un sonido frágil y esperanzador, fue la música más hermosa y conmovedora que Elena había escuchado jamás en toda su vida. Con lágrimas de alivio puro y alegría desbordante, mezcladas con el dolor persistente del parto, lo envolvió con sumo cuidado en los retazos más limpios y menos rasgados de su propio vestido, una tela antes elegante y ahora desgarrada por la adversidad.
Era un niño hermoso, con la piel bronceada por la herencia de sus padres y los ojos oscuros que ya mostraban la mezcla de sangres que corrían por sus pequeñas venas. Pero la inmensa alegría del momento fue rápidamente empañada, casi eclipsada por completo, por la cruda y desoladora realidad de su situación. Elena no tenía una sola gota de leche para alimentar a su hijo recién nacido. Su cuerpo, devastado por días de hambruna y deshidratación, simplemente no podía producir el alimento vital que el bebé necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Lo acunó contra su pecho, sintiendo cómo los pequeños labios de su hijo buscaban instintivamente el seno materno, pero no había nada que ofrecerle, excepto su amor incondicional y una desesperación abrumadora. Fue en ese momento de absoluta y desesperante vulnerabilidad, cuando Elena creía con certeza que tanto ella como su hijo estaban a punto de sucumbir y morir en esa soledad árida e indiferente del desierto, que lo vio por primera vez. Una figura que se recortaba contra el horizonte distante. Al principio su mente, ya al borde del delirio por la privación y el dolor, la engañó haciéndole pensar que era otra de sus crueles alucinaciones. Un espejismo más en la inmensidad engañosa. Pero la figura, montada a caballo, era inconfundiblemente real, inmóvil, como una estatua oscura contra el cielo anaranjado y púrpura del atardecer, su silueta dibujada con una nitidez que desafiaba su visión borrosa. La figura permanecía estática, observando la escena con una quietud perturbadora. Elena parpadeó varias veces, intentando enfocar su visión nublada, completamente convencida de que al abrir los ojos nuevamente, la aparición se habría desvanecido como todos los espejismos anteriores, disolviéndose en el aire caliente. Pero el jinete persistió allí, real y sólido, su presencia innegable, como si estuviera evaluando la trágica escena que tenía frente a él con una curiosidad calculada. Su caballo, un animal magnífico de color oscuro y musculatura imponente, se mantenía perfectamente quieto, tan inmóvil que parecía también parte de alguna visión sobrenatural, o una criatura mítica surgida de la arena. Durante largos y tensos minutos, la observadora y la observada se midieron en un silencio cargado de incertidumbre. Elena abrazó con más fuerza a su bebé, sintiendo el pequeño calor de su cuerpo contra el suyo, sin saber si esta aparición repentina representaba la tan anhelada salvación o una nueva y desconocida amenaza en su ya precaria existencia. En su estado de debilidad extrema, agotada hasta la médula, no tenía fuerzas para huir ni para defenderse de lo que pudiera venir, así que simplemente esperó, con el corazón latiendo desbocado como un tambor de guerra en su pecho, resignada a lo que el destino le deparara. Lentamente, con una cautela que denotaba respeto y un deseo de no asustarla más de lo que ya estaba, el jinete comenzó a acercarse. Era un hombre alto y fuerte, con la piel curtida y bronceada por incontables años bajo el sol implacable del desierto, y un cabello negro azabache que le caía en gruesas trenzas hasta los hombros. Vestía ropas de cuero rústico y bien trabajado, adornadas con ornamentos que Elena reconoció de inmediato como propios de los pueblos indígenas de la región. Una identidad inconfundible. Era un apache, uno de esos guerreros temidos de los que había escuchado historias terribles y llenas de prejuicios durante toda su vida en la hacienda, relatos que los pintaban como salvajes despiadados. Sin embargo, había algo en sus movimientos, una fluidez y una deliberación que la tranquilizaron ligeramente. No se acercaba con la agresividad de un depredador hambriento, sino con la cautela de alguien que había encontrado algo inesperado, algo que desafiaba sus propias expectativas y que no sabía exactamente cómo proceder ante ello. Sus ojos oscuros, profundos y penetrantes la estudiaron con una intensidad tal
que Elena se sintió completamente expuesta, pero, extrañamente, no amenazada. Era como si pudiera ver directamente en lo más profundo de su alma, evaluando cada fibra de su ser y sopesando lo que encontraba allí con una sabiduría ancestral. Cuando estuvo a pocos metros de distancia, el hombre desmontó de su caballo con una gracia felina y silenciosa, casi sobrenatural. Era aún más imponente de pie, su figura alta y musculosa, delineada por años de una vida dura en el desierto, y su cuerpo surcado por cicatrices que contaban historias silenciosas de batallas sobrevividas y desafíos superados. Pero lo que más impactó a Elena, lo que la conmovió profundamente, fue la asombrosa profundidad de sus ojos. No eran los ojos de un salvaje sin alma, como le habían enseñado a creer en su mundo colonial, sino los ojos de alguien que había presenciado y vivido mucho sufrimiento, y que había desarrollado una sabiduría profunda que trascendía las meras palabras, una comprensión silenciosa del dolor humano. Sin pronunciar una sola palabra, el apache se acuclilló a una distancia respetuosa de Elena, lo suficientemente cerca para poder ofrecer ayuda si fuera absolutamente necesario, pero lo suficientemente lejos para no invadir su espacio personal y no acrecentar su ya palpable miedo. Sus movimientos eran deliberados y serenos, desprovistos de cualquier brusquedad, como si estuviera completamente acostumbrado a tratar con criaturas heridas y asustadas, con una delicadeza que sorprendió a Elena. Elena lo observó con una mezcla compleja de miedo ancestral y una fascinación creciente, preguntándose en lo más profundo de su ser si este encuentro inesperado y providencial sería finalmente su salvación de la muerte inminente o, por el contrario, su perdición definitiva en las fauces del desierto. El hombre fijó su mirada en el bebé que Elena sostenía en sus brazos, y algo en su expresión, antes impasible, cambió sutilmente. Una sombra fugaz de dolor cruzó por su rostro curtido, tan rápida y efímera que Elena casi creyó haberla imaginado, un destello de una herida profunda. Pero había algo en esa mirada, una resonancia silenciosa que le hizo comprender con claridad dolorosa que este guerrero, aparentemente inquebrantable, conocía íntimamente el dolor de la pérdida, que había experimentado la devastación en carne propia. La escena frente a él, la de una madre y su hijo desamparados, había tocado algo profundo en su alma endurecida por la guerra y la vida en el desierto. Lentamente, con movimientos suaves y deliberados que no pudieran asustarla, el apache sacó de sus alforjas de cuero una cantimplora hecha del mismo material y la colocó con cuidado en el suelo, entre ellos. Después, añadió un pedazo de carne seca, curtida por el sol, y algunas frutas del desierto que Elena no reconocía a primera vista, pero que, obviamente, eran comestibles y nutritivas. Era una ofrenda silenciosa, un gesto de humanidad básica que trascendía las barreras impuestas por el idioma y las diferencias culturales, una conexión primitiva de compasión. Elena lo miró a los ojos, tratando desesperadamente de descifrar sus intenciones, de entender qué se escondía detrás de esa mirada impenetrable. Lo que vio allí la sorprendió profundamente, disipando parte de su miedo ancestral. No había malicia alguna en sus ojos, ni la menor sombra de amenaza, solo una compasión tranquila y una silenciosa determinación de ayudar, un propósito claro que trascendía cualquier barrera. Sin apartar la mirada del guerrero, Elena extendió una mano temblorosa hacia la cantimplora, un gesto de aceptación y confianza. El agua fresca que tocó sus labios agrietados y resecos fue como un verdadero milagro, una bendición caída del cielo en medio de la desolación. Y las lágrimas de gratitud incontenible corrieron silenciosamente por sus mejillas, mientras bebía a pequeños sorbos, saboreando cada gota de vida,
Consciente de que debía hacer que esa bendición líquida durara lo más posible, el apache la observó en silencio mientras ella bebía y comía pequeños pedazos de la carne seca, masticando lentamente para aprovechar cada nutriente. No hizo ningún movimiento para acercarse más, ni para tocarla, ni para invadir su espacio. Simplemente se mantuvo allí, erguido como un guardián silencioso e inquebrantable, protegiendo a una madre y a su hijo en su momento de mayor vulnerabilidad, un acto de pura y desinteresada bondad. Era como si entendiera instintivamente y sin necesidad de palabras que lo que esta mujer necesitaba no eran explicaciones o consuelos verbales, sino simplemente la certeza, la reconfortante seguridad de que ya no estaba completamente sola en el mundo, abandonada a su suerte. Cuando el bebé comenzó a llorar de hambre, un lamento débil pero insistente, el apache frunció el ceño con una preocupación evidente, su rostro mostrando una clara inquietud. Era claro que reconocía los signos inconfundibles de un recién nacido que no estaba recibiendo la nutrición vital que necesitaba desesperadamente para sobrevivir. El guerrero se puso de pie con una agilidad sorprendente y caminó con paso decidido hacia su caballo, regresando al lado de Helena con una pequeña bolsa de cuero, rústica pero bien conservada. De ella extrajo un polvo fino de color terroso que mezcló hábilmente con agua limpia en una pequeña calabaza hueca, creando una papilla espesa y nutritiva que, por sus gestos claros y precisos, indicó que era específicamente para el bebé. Helena titubeó solo un momento, la desconfianza natural luchando contra la desesperación. Sin embargo, su instinto maternal, esa conexión primordial con la vida de su hijo, le susurró que debía confiar en este extraño que había aparecido como un milagro en su momento de mayor necesidad. Una figura enigmática, pero con una bondad innegable, con un cuidado infinito, utilizando su dedo limpio como una cuchara improvisada, comenzó a dar pequeñas cantidades de la papilla al bebé. Para su inmenso alivio y alegría desbordante, el niño la aceptó con avidez, comenzando a chupar con más vigor. Finalmente, recibiendo el sustento vital que su pequeño cuerpo, ya al límite de la inanición, necesitaba desesperadamente para sobrevivir. Mientras alimentaba a su hijo, Helena observaba atentamente al apache, quien se había convertido en su salvador silencioso, un benefactor en medio de la nada. Había tantas preguntas que quería hacerle, tantas cosas que necesitaba saber sobre él y su misteriosa aparición. Pero el agotamiento extremo y la debilidad la mantenían en un estado casi delirante, incapaz de articular las palabras. Lo único que sabía con certeza inquebrantable era que este hombre, este supuesto enemigo de su pueblo, había mostrado más compasión y humanidad hacia ella en una sola hora de encuentro que su propia familia en toda una vida de convivencia, una verdad amarga pero irrefutable. El sol, implacable en su descenso, comenzó a ponerse en el horizonte, tiñendo el vasto desierto con tonos dorados, anaranjados y rojos que habrían sido hermosos y cautivadores en cualquier otra circunstancia, bajo un estado de ánimo diferente. El apache, cuyo nombre Helena aún desconocía, pero a quien ya comenzaba a percibir como un ángel guardián surgido de la inmensidad árida, señaló hacia una formación rocosa cercana y luego hacia Helena, haciendo gestos claros que indicaban que conocía un lugar mejor y más seguro para pasar la noche. Era una invitación silenciosa, un gesto de confianza, pidiéndole que confiara en él lo suficiente como para permitir que la llevara a un refugio más seguro y protegido de los peligros de la noche. Helena lo miró a los ojos una vez más, buscando cualquier señal de engaño, cualquier atisbo de malicia o de falsedad en su mirada. Lo que vio la convenció por completo.
disipando sus últimas reservas de duda. Este hombre, por más misterioso y ajeno que pareciera a su mundo, no le haría daño a ella ni a su bebé. Había algo en su comportamiento, en la gentileza inusual de sus gestos, en la paciencia infinita con la que había manejado toda la situación desde su aparición, que le decía a Elena, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, que podía confiar plenamente en él, en su buen corazón. Con una pequeña sonrisa, la primera expresión genuina de esperanza que había sentido en días de tormento y desesperación, Elena asintió con la cabeza, un gesto de aceptación silenciosa. El apache, a quien ya consideraba su protector en el desierto, la ayudó a ponerse de pie con una delicadeza infinita, sus manos fuertes pero cuidadosas sosteniéndola. Cuando vio que Elena apenas podía mantenerse erguida por sí misma, la cargó en sus brazos como si fuera una pluma, a pesar de su propio peso y el del bebé, mientras ella sostenía a su hijo recién nacido contra su pecho, protegiéndolo instintivamente. Su fuerza era impresionante, pero la manera en que la sostenía era tan cuidadosa y tierna que Elena se sintió más segura y protegida de lo que se había sentido en semanas, una sensación que ya había olvidado. Mientras el guerrero la llevaba suavemente hacia el refugio que le había prometido con sus gestos silenciosos, Elena cerró los ojos. Y por primera vez desde que había sido brutalmente expulsada de su hogar, se permitió a sí misma relajarse por completo, el cuerpo y la mente, aliviados de la tensión acumulada. No sabía qué le depararía el futuro incierto, no tenía la certeza de si este hombre misterioso era realmente la salvación que parecía ser, o si su bondad era solo un espejismo en el vasto desierto de su desesperación. Pero en ese momento, sostenida firmemente en los brazos de un completo extraño, que había demostrado más bondad y compasión que cualquier conocido o familiar, Elena sintió una pequeña chispa de esperanza, la tenue pero persistente sensación de que, tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. El refugio que este hombre, a quien Elena mentalmente empezó a llamar Kael, por el sonido fuerte de sus movimientos, había encontrado era una cueva natural impresionante, protegida por enormes formaciones rocosas que se alzaban majestuosamente, creando una especie de anfiteatro natural, un santuario escondido. Adentro, el aire era sorprendentemente fresco y puro, un alivio del calor sofocante del exterior, y había un pequeño manantial de agua cristalina que brotaba milagrosamente de las rocas, creando un oasis perfecto en medio del desierto implacable. Elena no podía creer que tal lugar pudiera existir, escondido como un secreto ancestral que solo los verdaderos conocedores del desierto, aquellos que habían aprendido a leer sus señales y a respetar sus misterios, podían encontrar. Kael la depositó suavemente sobre una cama improvisada de pieles suaves y mantas cálidas, que obviamente había preparado con esmero mientras ella descansaba en su delirio. Era evidente que este lugar no era casualidad para él, sino un refugio que conocía muy bien y que había utilizado en numerosas ocasiones anteriores. Las paredes de la cueva estaban decoradas con pinturas antiguas y vibrantes que contaban historias de cacerías exitosas y rituales sagrados. Testimonios silenciosos de generaciones de apaches que habían encontrado resguardo y protección en ese mismo lugar. Durante los primeros días que Elena y su bebé pasaron en la cueva, Kael los cuidó con una dedicación tan profunda que la dejó sin palabras, cada gesto un testimonio de su bondad silenciosa. Cada mañana, antes del amanecer, desaparecía sigilosamente de la cueva y regresaba con comida fresca, conejos recién cazados, frutas raras del desierto, raíces nutritivas y una variedad de hierbas medicinales que preparaba con maestría en tés curativos para fortalecerla a ella y al bebé.
Sus movimientos eran siempre silenciosos y eficientes, casi imperceptibles, como si fuera un espíritu del desierto que materializaba todo lo que ella y su pequeño necesitaban para sobrevivir en ese entorno hostil, una figura casi mágica. Elena observaba fascinada cómo Kael preparaba las comidas con habilidades que jamás había visto en su vida anterior en la hacienda. Él conocía cada planta del desierto con una intimidad sorprendente. Sabía exactamente qué partes eran comestibles y cuáles podían ser venenosas. Un conocimiento ancestral que había sido transmitido de generación en a generación. Sus manos, curtidas y fuertes por la vida en la naturaleza, trabajaban con una delicadeza sorprendente cuando preparaba las papillas especiales para el bebé, mezclando semillas molidas con el agua pura del manantial hasta crear una pasta nutritiva que el niño aceptaba con avidez, succionando con fuerza. La comunicación entre ellos era principalmente a través de gestos, miradas intensas y a veces sonidos guturales, ya que Kael hablaba muy poco español y Elena no conocía ni una palabra de apache, una barrera lingüística que parecía insuperable al principio. Sin embargo, gradualmente fueron desarrollando un lenguaje propio, hecho de señas intuitivas, sonrisas tímidas y expresiones faciales que transmitían más que 1000 palabras, una conexión que trascendía las limitaciones del habla. Cuando Elena señalaba su estómago, él entendía que tenía hambre. Cuando él señalaba hacia afuera de la cueva, ella comprendía que iba a salir a cazar o recolectar, una danza silenciosa de comprensión mutua. Fue durante la 5ª noche en la cueva, un período que para Elena ya se sentía como una vida entera, cuando la crisis, inminente y temida, finalmente llegó. El bebé, que hasta ese momento había estado alimentándose sorprendentemente bien con las nutritivas papillas que Kael preparaba con tanta dedicación, comenzó a mostrar signos alarmantes de fiebre. Su pequeño cuerpo se calentó de manera preocupante, una temperatura que ascendía sin control, y el niño empezó a llorar con un sonido débil, lastimero y angustiante que partía el corazón de Elena en 1000 pedazos, un lamento que reflejaba su sufrimiento. Ella, con su limitada experiencia en el cuidado de bebés y el pánico apoderándose de su ser, no sabía qué hacer para aliviar el dolor de su hijo mientras lo sostenía, ardiente por la fiebre, en sus brazos, una sensación de impotencia abrumadora. Kael notó de inmediato el cambio drástico en el estado del bebé. Su expresión se volvió grave, su rostro concentrado en la preocupación, mientras examinaba al niño con manos expertas y seguras, tocando su frente con delicadeza, observando sus pequeños ojos inyectados en sangre y escuchando con atención su respiración agitada y débil. Era evidente, por la precisión y el conocimiento en sus movimientos, que había visto esta condición antes en su gente y sabía exactamente qué hacer. Un curandero innato. Sin perder un solo instante, salió de la cueva con una rapidez sorprendente y regresó con un brazado de plantas que Elena no reconocía, una vegetación extraña y desconocida para ella. Lo que siguió fue una demostración impresionante de conocimiento medicinal ancestral, una sabiduría que había sido transmitida de generación en generación. Kael hirvió las hierbas cuidadosamente en agua del manantial, creando una infusión que llenó el interior de la cueva con un aroma dulce, terroso y profundamente medicinal, un bálsamo para el alma. Con una paciencia infinita y una ternura inesperada, Kael comenzó a darle pequeñas gotas del té al bebé, mientras aplicaba compresas tibias de las mismas hierbas en su pequeño pecho y en su frente, buscando aliviar la fiebre que lo consumía. Sus movimientos eran seguros y precisos, desprovistos de cualquier duda, como si hubiera realizado este ritual curativo cientos de veces a lo largo de su vida, una verdadera sabiduría en acción. Durante toda la noche, Kael
No durmió ni un solo momento, su atención completamente enfocada en el pequeño y frágil ser. Se mantuvo junto al bebé sin descanso, monitoreando su respiración, aplicando nuevas compresas cuando era necesario y dándole pequeñas dosis del remedio herbal a intervalos regulares, cada hora, con una dedicación inquebrantable que conmovió a Elena hasta lo más profundo de su ser. Elena lo observaba con una mezcla abrumadora de gratitud profunda y asombro silencioso, viendo cómo este guerrero rudo del desierto se transformaba ante sus ojos en un curandero gentil y compasivo que luchaba por la vida de su hijo como si fuera la suya propia. Hacia el amanecer, después de una noche de agonía y desesperación, la fiebre del bebé finalmente comenzó a bajar, lentamente pero de manera perceptible. El niño dejó de llorar, su llanto débil y angustiante silenciándose, y su respiración se volvió más tranquila y regular, un sonido dulce que llenó la cueva de alivio. Elena lloró de puro alivio mientras sostenía a su hijo, quien ahora dormía plácidamente en sus brazos, su pequeño cuerpo ya sin la fiebre que lo había atormentado. Cuando miró a Kyle para agradecerle, sus ojos se encontraron con la imagen inesperada de lágrimas silenciosas corriendo por las mejillas curtidas del guerrero. Era la primera vez que lo veía mostrar una emoción tan abiertamente, una vulnerabilidad tan humana, y esa revelación lo conmovió profundamente, derrumbando sus últimas barreras. «Gracias», murmuró Elena en español, su voz embargada por la emoción, aunque sabía que Kyle probablemente no entendía el significado literal de las palabras que pronunciaba. Pero Kyle la miró a los ojos, con esa profundidad que parecía ver más allá de la superficie, y asintió levemente, comprendiendo perfectamente el sentimiento sincero y profundo que se escondía detrás de la palabra, la gratitud que trascendía el idioma. En ese preciso momento, algo fundamental e irreversible cambió entre ellos. Ya no eran simplemente una mujer desesperada y su salvador, un mero acto de caridad, sino dos personas que habían compartido la angustia, el miedo, insoportable de perder algo precioso y, ahora, la alegría desbordante y la profunda satisfacción de haberlo salvado juntos, creando un vínculo inquebrantable. Durante los días que siguieron, mientras el bebé se recuperaba completamente, ganando fuerza y vitalidad, la barrera del idioma que los separaba comenzó a desmoronarse lentamente, pieza a pieza. Kyle, con paciencia infinita, empezó a señalar objetos a su alrededor y a decir sus nombres en apache, mientras Elena hacía lo mismo en español. «Agua», decía él, señalando el manantial, y ella repetía «co». «Tú», decía ella, y él respondía con el gesto apropiado. «Fuego», decía él, y ella aprendía «bichi». «Bebé», decía ella, y él respondía con el nombre de su pequeño hijo. Cada nueva palabra que aprendían era como construir un puente invisible entre sus mundos tan diferentes, uniendo dos culturas que la sociedad había enseñado a ver como opuestas. Una tarde, mientras Elena daba de comer al bebé, que ya estaba completamente recuperado y lleno de energía, se armó de valor para hacer la pregunta que había estado quemándola por dentro durante días. Una curiosidad que no podía ignorar. Señaló a Kyle y después a sí misma, haciendo gestos claros que preguntaban la razón detrás de su ayuda. La razón por la que un guerrero apache, un hombre de una cultura tan diferente y a menudo en conflicto con la suya, había decidido salvar a una mujer mexicana y a su hijo en el corazón del desierto. Kyle la miró durante un largo momento, sus ojos profundos escrutando los suyos antes de responder. Con gestos lentos y deliberados, utilizando un palo en la arena, dibujó el símbolo de una mujer y un niño pequeño, una imagen sencilla pero poderosa. Después, con un movimiento lento y cargado de significado,
Borró las figuras pasando su mano sobre ellas, como si hubieran desaparecido en el aire, desvaneciéndose en la nada. Sus ojos, habitualmente serios, se llenaron de un dolor profundo y palpable mientras repetía el gesto, y Elena comprendió, de inmediato, con una punzada en el corazón. Él también había perdido a su propia esposa y a su hijo. ¿Soldados mexicanos?, preguntó Elena en voz baja, casi un susurro, aunque ya conocía la dolorosa respuesta. La pregunta era más una confirmación de su propia intuición. Kyle asintió gravemente, su rostro reflejando el peso de su pena, y en sus ojos Elena pudo ver la misma pérdida devastadora que ella había sentido cuando su padre le había dicho, con una frialdad brutal, que Miguel había sido ejecutado. Ambos, de alguna manera trágica y profunda, habían perdido a las personas que más amaban en el mundo por culpa de la violencia ciega y el odio arraigado entre sus pueblos, una cicatriz compartida que trascendía las barreras culturales. En ese momento de comprensión mutua, de una conexión que iba más allá de las palabras, Elena tomó una decisión que cambiaría irrevocablemente el curso de sus vidas. Levantó a su bebé en sus brazos y caminó lentamente hacia Kyle. Cada paso, una afirmación de su elección. Amaru, dijo claramente señalando a su hijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Su nombre es Amaru. Era la primera vez que compartía el nombre de su hijo con alguien, un acto íntimo y profundamente significativo, y al hacerlo estaba ofreciendo un pedazo de su corazón, de su alma, a este hombre que había salvado sus vidas en medio de la desolación del desierto. Kyle recibió esta confianza inesperada con la solemnidad que merecía un gesto tan profundo. Extendió sus manos, grandes y fuertes, y tocó suavemente la frente del bebé, murmurando algo en apache que para Elena sonaba como una bendición antigua o una promesa inquebrantable de protección, un compromiso sagrado con la vida del pequeño. Kyle, dijo entonces, señalándose a sí mismo, revelando por primera vez su propio nombre. Era la primera vez que le decía su nombre, y el sonido de su voz, al pronunciar esas dos sílabas, sencillas pero cargadas de significado, hizo que algo se despertara en el corazón de Miles. Elena, una chispa de emoción que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, mientras Amaru dormía tranquilamente entre ellos, su pequeño cuerpo protegido por el calor de ambos, Elena y Kyle se sentaron juntos junto al pequeño fuego que él había encendido en la entrada de la cueva, un refugio cálido y seguro. Por primera vez, desde que se conocían, intentaron tener una conversación real, una interacción que iba más allá de los gestos y las miradas. Mezclaron las pocas palabras que compartían de sus respectivos idiomas, con gestos elocuentes y dibujos improvisados en la arena, un lenguaje rudimentario pero efectivo. Kyle le contó a Elena, con la paciencia de alguien que comprende las barreras del idioma y la complejidad de las diferentes culturas, sobre su vida antes de encontrarla en el desierto. Le habló de su tribu, de las majestuosas montañas donde había crecido, de los rituales sagrados de su pueblo y de las tradiciones ancestrales que los definían. Elena, a su vez, le contó sobre la imponente hacienda donde había vivido, sobre su familia, que la había rechazado brutalmente, y sobre su amor perdido por Miguel, una herida que aún dolía profundamente. Mientras hablaban, intercambiando fragmentos de sus vidas pasadas, Elena se dio cuenta de que estaba viendo a Kyle de una manera completamente nueva, una perspectiva que transformaba su percepción. Ya no era solo el Salvador silencioso y misterioso que había aparecido en su momento más desesperado, una figura casi mítica que la había rescatado de la muerte. Era un hombre con su propia historia de dolor profundo y pérdida insondable,
con sus propios sueños rotos y esperanzas que, de alguna manera, habían sido renovadas a pesar de la adversidad. Era alguien que, al igual que ella, había sido herido cruelmente por la vida, por las circunstancias implacables, pero que había encontrado la fuerza interior y la resiliencia para seguir adelante, para reconstruir e incluso para ayudar a otros en su propio sufrimiento. Cuando el pequeño fuego, que había sido su única fuente de calor y consuelo, comenzó a apagarse lentamente y las estrellas brillaron con toda su intensidad y majestuosidad en el cielo vasto y oscuro del desierto, Elena sintió algo que no había experimentado desde mucho antes de quedar embarazada, una sensación casi olvidada: paz. Por primera vez en meses de tormento, se sentía verdaderamente segura y protegida, no solo físicamente de los peligros del desierto, sino también emocionalmente, su alma encontrando un respiro. Había encontrado en Kael no solo a un protector silencioso y fuerte, sino a un alma gemela, alguien que entendía su dolor más profundo porque había vivido y superado el suyo propio, creando un lazo invisible e irrompible. Esa noche, mientras se acomodaba en su lecho improvisado de pieles suaves con Amaru durmiendo plácidamente a su lado, su pequeño cuerpo irradiando calor, Elena miró hacia donde Kael montaba guardia en la entrada de la cueva. La silueta imponente del guerrero, recortada contra las estrellas centelleantes, le pareció la imagen misma de la fuerza inquebrantable y la protección absoluta. Por primera vez, desde que había sido brutalmente expulsada de su hogar, despojada de todo, se permitió a sí misma pensar en el futuro incierto con algo parecido a la esperanza, una pequeña pero persistente llama que se encendía en su corazón. Los días en la cueva se transformaron en semanas, y las semanas, con una lentitud imperceptible pero constante, se convirtieron en meses, un ritmo de vida que Elena nunca había imaginado. Elena había recuperado completamente su fuerza física y su vitalidad, su cuerpo restaurado por la vida en la naturaleza, y los cuidados de Kael y Amaru, su hijo, crecía sano y fuerte bajo el cuidado dedicado de ambos, un niño floreciendo en un entorno inesperado. La vida había adoptado un ritmo tranquilo, natural y armonioso, que ninguno de los dos había experimentado antes en sus existencias separadas. Cada amanecer traía consigo nuevas lecciones del idioma del otro, palabras que unían sus mundos. Cada atardecer, nuevas historias eran compartidas junto al fuego, relatos de sus vidas pasadas y sus sueños para el futuro, creando un tapiz de experiencias compartidas. Kael le enseñó a Elena los secretos profundos del desierto, una sabiduría ancestral que ella nunca habría conocido en su vida anterior. Le mostró qué plantas eran comestibles y cuáles poseían propiedades medicinales, un conocimiento vital para la supervivencia. Le enseñó cómo encontrar agua, un recurso tan preciado, siguiendo las sutiles señales que dejaban los animales en la arena. Le reveló cómo leer las estrellas en la inmensidad de la noche para orientarse y encontrar su camino en la oscuridad. Elena descubrió con asombro que poseía una habilidad natural para estas enseñanzas, una intuición innata para la vida en el desierto, como si algo dentro de ella hubiera estado esperando despertar durante toda su vida, un llamado silente a la naturaleza. A cambio, Elena le enseñó a Kael las historias y las canciones de su pueblo mexicano, compartiendo la riqueza de su cultura. Le contó sobre las vibrantes festividades mexicanas, sobre la música alegre y melancólica que había escuchado en las plazas de su infancia, y sobre los platillos exquisitos y reconfortantes que preparaban las cocineras de la hacienda, sabores que evocaban un pasado lejano. Kael la escuchaba con una fascinación silenciosa, sus ojos brillando con una curiosidad genuina por un mundo tan diferente al suyo, pero igualmente rico en tradiciones, colores y sonidos. Una noche de luna llena,
Cuando Amaru dormía profundamente y sin preocupaciones en su pequeña cuna hecha de juncos trenzados, Elena y Kael se sentaron más cerca de lo habitual junto al fuego crepitante, sus hombros casi rozándose en la quietud de la noche. Habían estado hablando sobre las estrellas, con él señalándole las constelaciones que su pueblo utilizaba desde tiempos inmemoriales para navegar por el vasto desierto cuando sus manos se rozaron accidentalmente en la penumbra. El contacto fue como una chispa eléctrica, un fulgor inesperado que los paralizó a ambos en el tiempo, sus corazones latiendo al unísono. Kael retiró su mano lentamente, con una deliberación que denotaba respeto, pero no apartó su mirada de la de ella. En sus ojos oscuros, profundos y misteriosos, Elena vio algo que la hizo temblar, una emoción que no se atrevía a nombrar, deseo contenido, una ternura profunda y algo más, algo que trascendía la simple atracción física. Era la primera vez que un hombre la miraba de esa manera, con respeto genuino, pero también con una pasión contenida, como si la considerara hermosa y deseable en su esencia. «Elena», murmuró Kael, pronunciando su nombre con una suavidad que hizo que su corazón se acelerara, un sonido dulce y desconocido. Era la primera vez que escuchaba su nombre en sus labios y sonaba como una caricia, una melodía inesperada en medio del desierto. Sin pronunciar una sola palabra más, Kael extendió su mano hacia ella, ofreciéndole la posibilidad de tomar la suya, de cruzar un umbral o de rechazarla, dejando la decisión completamente en sus manos. Elena miró esa mano extendida durante unos segundos que parecieron eternos, un lapso de tiempo suspendido en la noche. Sabía, con una certeza que le heló la sangre, que si la tomaba, estaría cruzando una línea invisible, una barrera que cambiaría para siempre todo entre ellos, transformando su relación de una amistad profunda a algo más. Pero también sabía, con una claridad que le llegaba del corazón, que durante esos largos y transformadores meses había llegado a amar profunda e irrevocablemente a este hombre silencioso y enigmático que había salvado su vida y la de su hijo, que les había ofrecido refugio y protección cuando nadie más en el vasto y cruel mundo se los había brindado. Lentamente, con una deliberación que reflejaba la magnitud de su decisión, Elena colocó su mano pequeña y delicada en la de él, un gesto de entrega y confianza absoluta. Los dedos fuertes y curtidos de Kael se cerraron suavemente alrededor de los suyos, y ambos sintieron la conexión profunda e innegable que había estado creciendo silenciosamente entre ellos durante todos esos días de convivencia, de compartir el dolor y la esperanza. Era como si hubieran estado esperando este momento sin saberlo, como si todo lo que había pasado antes en sus vidas separadas, todas las tragedias y los sufrimientos, hubiera sido solo una preparación, un largo preámbulo para este instante de unión. Kael se acercó lentamente, con una cautela que le daba a Elena todo el tiempo necesario para apartarse si así lo deseaba, para rechazarlo. Pero Elena no se movió ni un centímetro, sus ojos fijos en los de él, viendo en la profundidad de su mirada toda la gentileza, la ternura y el amor que él le había demostrado con hechos y acciones durante meses, sin necesidad de palabras, una devoción inquebrantable. Cuando finalmente sus labios se encontraron, fue con una ternura que hizo que Elena rompiera en un llanto silencioso de pura emoción, las lágrimas brotando sin control. El beso fue suave, reverente, lleno de todos los sentimientos profundos que no habían podido expresar con palabras, una explosión de emociones contenidas. No era solo deseo físico, sino reconocimiento mutuo, gratitud infinita y un amor verdadero que había crecido lentamente, con la paciencia de una planta, del desierto que florece solo cuando encuentra las condiciones perfectas,
el agua y el sol adecuados. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, una expresión mutua de la profunda emoción que los embargaba. En los días que siguieron a ese momento trascendental, su relación se transformó gradualmente, evolucionando hacia una intimidad y una conexión aún más profundas. Los gestos se volvieron más íntimos y significativos, las miradas más profundas y cargadas de entendimiento, y las sonrisas, antes tímidas, se hicieron más frecuentes y genuinas. Kyle comenzó a traerle pequeños y significativos regalos del desierto, flores raras que florecían solo una vez al año, ofreciendo su efímera belleza, piedras pulidas por el viento que brillaban como joyas preciosas bajo el sol, y plumas de colores vibrantes que había encontrado en sus cacerías, cada una un símbolo de su afecto. Una tarde, Kyle desapareció durante varias horas, sumergiéndose en la inmensidad del desierto, y regresó con algo cuidadosamente envuelto en una piel suave, un bulto que generó intriga en Elena. Con una ceremonia silenciosa, cargada de un significado ancestral, desenvolvió el objeto frente a Elena. Era un collar exquisito, meticulosamente elaborado con cuentas de turquesa de un azul profundo y plumas sagradas, creado según las antiguas tradiciones de su pueblo, cada elemento con un simbolismo específico. Con gestos claros y un significado inconfundible, le ofreció el collar. Elena comprendió de inmediato el profundo significado de ese regalo. En la cultura apache, este tipo de obsequio era equivalente a una propuesta de matrimonio formal, un compromiso sagrado que unía dos vidas. Kyle le estaba pidiendo que se convirtiera en su esposa, según las tradiciones de su pueblo, una unión que trascendía las barreras culturales. Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción mientras asentía con la cabeza, aceptando la propuesta, y él colocó el collar alrededor de su cuello con manos que, sorprendentemente, temblaban ligeramente, un signo de la importancia del momento para él. Esa misma noche celebraron su unión sagrada bajo la inmensidad de las estrellas del desierto, con una ceremonia simple, pero profundamente significativa, que Kyle le explicó paso a paso, asegurándose de que Elena comprendiera cada gesto y cada palabra. Intercambiaron promesas en sus idiomas respectivos, palabras cargadas de amor y compromiso que trascendían las barreras culturales. Ofrecieron oraciones sinceras a sus ancestros, pidiendo su bendición para el futuro, y se comprometieron solemnemente a protegerse mutuamente hasta el final de sus días, una promesa que sellaba su destino. Amaru, ahora un bebé activo y curioso, que gateaba con energía por toda la cueva, explorando su pequeño mundo con entusiasmo, fue incluido simbólicamente en la ceremonia, como un poderoso símbolo de la familia unida y creciente que estaban formando, un testimonio de su amor y su futuro juntos. Los meses que siguieron fueron, sin lugar a dudas, los más felices de la vida de Elena, un periodo de plenitud y dicha que nunca antes había experimentado. Había encontrado no solo un marido que la amaba con una profundidad que la sorprendía, sino un compañero de vida que respetaba su fuerza interior, que valoraba su inteligencia y su espíritu indomable. Kyle le enseñó pacientemente las habilidades de supervivencia esenciales que necesitaba para vivir como una verdadera mujer apache, cómo cazar, cómo encontrar alimento, cómo prosperar en la naturaleza, mientras ella, a su vez, aportaba conocimientos y perspectivas que enriquecían la vida de ambos, creando una simbiosis perfecta. Fue durante este periodo de inmensa felicidad y armonía que Elena descubrió que estaba embarazada nuevamente, una noticia que llenó su corazón de una nueva alegría y expectativa. El anuncio de la nueva vida que crecía en su vientre llenó a Kyle de una alegría desbordante, una emoción tan intensa que transformó
completamente su rostro habitualmente serio y reservado. Danzó alrededor de la cueva como un niño pequeño, su corazón desbordante de felicidad. Cargó a Amaru en sus hombros, riendo con él, y esa noche preparó una cena especial para celebrar la emocionante noticia, un festín de celebración. Pero su felicidad, tan recién encontrada y preciosa, se vio abruptamente interrumpida cuando comenzaron a aparecer señales preocupantes en el horizonte del desierto, presagios de un peligro inminente. Humo de fogatas distantes se elevaba en el aire, indicando la presencia de extraños. Huellas de caballo que no eran de Kael se encontraban cerca de su refugio, revelando que su escondite había sido descubierto, y rumores inquietantes llegaban a través de otros apaches, alertando sobre soldados mexicanos que buscaban incansablemente a una mujer supuestamente secuestrada. Era dolorosamente evidente que la familia de Elena no había abandonado la búsqueda, su orgullo herido impidiéndoles hacerlo, y habían logrado convencer a las autoridades de que ella era una víctima que necesitaba rescate, pintando a Kael como un captor, una distorsión de la verdad. Kael, con la sabiduría de un guerrero y la responsabilidad de un esposo y padre, tomó la difícil decisión de que debían mudarse más profundamente en el vasto territorio apache, donde su tribu podría protegerlos mejor de la amenaza inminente, un santuario seguro. Era una decisión desgarradora, porque significaba abandonar el refugio de la cueva, ese lugar que se había convertido en su hogar y en el testigo silencioso de su transformación, un espacio lleno de recuerdos preciados. Pero ambos sabían, con una certeza inquebrantable, que la seguridad de su familia creciente, el futuro de sus hijos, era mucho más importante que cualquier apego sentimental a un lugar físico, por más significativo que fuera. La última noche en la cueva, Elena se quedó despierta por largo tiempo, observando las pinturas antiguas en las paredes rocosas, esas imágenes que habían sido testigos silenciosos de su increíble transformación, de una mujer desesperada y abandonada a una esposa amada y una madre protectora, una metamorfosis completa. Al día siguiente comenzaría una nueva etapa de su vida, una que prometía ser más desafiante que la anterior, pero también llena de nuevas posibilidades y de una libertad que nunca había conocido en su vida previa. Mientras Kael dormía tranquilamente a su lado, su presencia fuerte y reconfortante, y Amaru descansaba plácidamente en su pequeña cuna, un símbolo de la vida que habían construido juntos, Elena puso su mano suavemente sobre su vientre, donde una nueva vida, su segundo hijo, crecía y se desarrollaba con promesas de futuro. Este hijo, este nuevo ser, nacería libre, no bajo las estrictas y asfixiantes reglas de la sociedad colonial que la había rechazado, sino en la vasta y libre inmensidad del territorio apache. Crecería conociendo el amor incondicional de ambos padres, Kael y ella, un amor que trascendía culturas y prejuicios, y sería criado en una cultura que valoraba la fuerza del espíritu tanto como la del cuerpo, una enseñanza que le daría herramientas para la vida. Era una esperanza tan poderosa y tangible que valía cualquier sacrificio, cualquier dificultad que el futuro pudiera traer, una convicción que la llenaba de determinación. 5 años intensos y transformadores habían transcurrido desde aquella noche desesperada en el desierto, cuando Elena creyó con absoluta certeza que moriría sola y abandonada, un final trágico y desolador. Ahora, en su nuevo hogar, seguro y acogedor, enclavado entre las majestuosas montañas del territorio apache, se había convertido en una mujer respetada y querida por toda la tribu, una figura de autoridad y sabiduría en su comunidad. Su segundo hijo, una niña hermosa y vivaz llamada Ana, que había nacido con los ojos profundos y penetrantes de su padre,
corría libremente por el campamento junto a Amaru, su hermano, ambos hablando fluidamente tanto español como apache, un puente cultural viviente. Elena había encontrado su verdadero lugar como curandera de la tribu, combinando los conocimientos medicinales ancestrales que había aprendido en su juventud, de las antiguas tradiciones familiares, con las enseñanzas milenarias que Kael y los ancianos de la tribu le habían transmitido con paciencia y sabiduría. Su fama como sanadora, una mujer de profunda sabiduría y curación, se había extendido incluso a las comunidades mexicanas vecinas, trascendiendo las barreras impuestas por la cultura y la etnia. Allí la llamaban con respeto la mujer medicina y acudían a buscarla cuando los doctores de los pueblos, con sus conocimientos más limitados, no podían curar a sus enfermos, una prueba de su eficacia y su conexión con la tierra. Una mañana, mientras Elena preparaba cuidadosamente hierbas medicinales en su humilde pero acogedor hogar, un jinete apache llegó al galope, su caballo levantando una nube de polvo en Munson. La distancia, trayendo consigo noticias que cambiarían todo nuevamente, alterando el ritmo tranquilo de sus vidas. Don Ricardo Castillo, su padre, el hombre que la había desterrado con tanta crueldad, estaba gravemente enfermo y en un acto de desesperación había enviado a su hijo Bernardo, el hermano de Elena, a buscarla. El hombre que la había expulsado de su casa 5 años atrás, el que la había sentenciado a una muerte casi segura en el desierto, ahora la necesitaba desesperadamente. Una ironía cruel del destino. Bernardo había llegado solo, sin la compañía de soldados que infundieran miedo, sin amenazas veladas en sus palabras, solo con una carta escrita por su padre con mano temblorosa, un signo de su debilidad y su arrepentimiento. En ella, don Ricardo confesaba, con una humildad que sorprendió a Elena, que había cometido el error más grande de su vida al expulsar a su hija y que ahora, enfrentando la inminente muerte, su único y último deseo era verla una vez más, para pedirle perdón por el daño causado. Kael observó a su esposa con atención mientras ella leía la carta, sus ojos penetrantes captando cada una de las emociones complejas que cruzaban por su rostro. La sorpresa, la tristeza, la incertidumbre y finalmente una paz profunda. Cuando Elena levantó la vista hacia él, sus ojos estaban llenos de lágrimas, un reflejo de la tormenta emocional que había superado, pero también de una paz inquebrantable que había logrado cultivar durante esos años de mundo sendoso. Felicidad en el desierto, una serenidad que la había transformado. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó Kael suavemente, su voz llena de respeto, honrando, como siempre, su derecho inalienable a tomar sus propias decisiones, a elegir su propio camino sin imposiciones. «Quiero ir», respondió Elena sin dudar, su voz firme y llena de una nueva determinación. «No voy por él, no por lo que me hizo, sino por mí misma. Quiero cerrar esa herida para siempre. Quiero sanar el pasado y dejarlo atrás», añadió, con una convicción que sorprendió incluso a Kael. El viaje de regreso a la hacienda familiar, al lugar donde todo había comenzado y terminado para ella, fue como un sueño extraño y surrealista para Elena. Ahora cabalgaba con la destreza y la seguridad de una verdadera mujer del desierto, fuerte, independiente y completamente segura de sí misma, acompañada por su esposo guerrero, Kael, y sus 2 hijos hermosos y vivaces, Amaru y Ana. Bernardo los observaba con asombro silencioso, viendo cómo su hermana se había transformado radicalmente en alguien completamente diferente a la joven tímida y sumisa que recordaba, una mujer que había renacido de las cenizas de su pasado. Cuando llegaron a la hacienda, Elena sintió una mezcla compleja de nostalgia agridulce por lo que había sido y un profundo distanciamiento de lo que ahora era.
Las imponentes paredes de la hacienda, que una vez habían sido su prisión dorada, ahora le parecían pequeñas, sofocantes y limitantes, comparadas con la vasta y gloriosa libertad del desierto que había conocido y adoptado como su verdadero hogar. Don Ricardo la esperaba en su cama, una figura demacrada y frágil, convertido en una sombra pálida del hombre poderoso, imponente y autoritario que había sido en su juventud. Cuando vio a su hija entrar en la habitación, acompañada por su familia apache, una visión que seguramente nunca imaginó, sus ojos, antes llenos de dureza, se llenaron ahora de lágrimas de profundo arrepentimiento, un reconocimiento de sus errores pasados. «Hija mía», murmuró con voz quebrada y débil, casi un susurro inaudible, «¿podrás perdonar a un viejo tonto que, cegado por el orgullo y la tradición, no supo valorar el inmenso tesoro que tenía a su lado?» Elena se acercó lentamente a la cama, cada paso medido, y tomó la mano de su padre entre las suyas, un gesto de reconciliación y amor. «Ya te perdoné hace mucho tiempo, papá», dijo suavemente Elena, su voz llena de una compasión sincera que sorprendió a su padre. Guardar rencor y vivir con la amargura de lo pasado habría envenenado mi propio corazón y mi alma, y mi familia merece una madre llena de amor, de alegría y de esperanza, no de amargura y resentimiento. Durante los días que siguieron, don Ricardo, en sus últimos momentos de vida, conoció finalmente a sus nietos, Amaru y Ana, y se maravilló con la sabiduría, la fuerza interior y la profunda resiliencia que su hija había desarrollado a lo largo de los años en el desierto. Vio con asombro cómo Kael, el guerrero apache, la trataba con un respeto inmenso y una admiración evidente, como sus hijos la adoraban con un amor puro y sincero, y como ella irradiaba una felicidad genuina y profunda que nunca, en su juventud y en su vida en la hacienda, había poseído verdaderamente. Antes de morir, don Ricardo, en un acto que sorprendió a todos los presentes y a la sociedad que lo conocía, hizo algo completamente inesperado y trascendental. Legó todas sus vastas tierras a Elena, reconociendo públicamente, con sus últimas palabras, que ella había encontrado la verdadera riqueza en el amor genuino, en la familia construida con esfuerzo y en la libertad del espíritu, algo mucho más valioso que cualquier propiedad material. Pero Elena, con una sabiduría que superaba a la de su padre, tomó una decisión que demostró su profunda visión y su compromiso con un futuro diferente. Dividió las extensas tierras entre las familias necesitadas de la región, aquellos que habían trabajado la tierra con sus manos, pero nunca habían poseído nada propio, conservando solo una pequeña porción donde establecería una clínica, un lugar de sanación y esperanza, que serviría tanto a mexicanos como a apaches, uniendo a dos culturas en un propósito común. La clínica de Elena se convirtió rápidamente en un poderoso símbolo de esperanza, de reconciliación y de unión en una tierra dividida por la historia y los prejuicios. Allí, mexicanos y apaches, antes enemigos y ahora aliados, trabajaban codo a codo, curando a los enfermos, sin importar su origen étnico o cultural, desmantelando barreras y construyendo puentes. Sus hijos, Amaru y Ana, crecieron viendo con sus propios ojos que las diferencias entre culturas, lejos de ser barreras insuperables, podían ser puentes fuertes que unían a las personas y que el amor verdadero, ese que había florecido en el desierto, trascendía cualquier frontera impuesta por el hombre, cualquier prejuicio o temor. Años después, cuando los cabellos de Elena comenzaron a platearse, con el tiempo, y Kael desarrolló nuevas arrugas alrededor de sus ojos, surcos de tantas sonrisas compartidas, se sentaban juntos en el porche de su hogar humilde, pero lleno de amor, mirando a sus nietos jugar con la inocencia y la alegría de la niñez. Amaru se había convertido en un joven fuerte y apuesto, con una inteligencia aguda
que hablaba fluidamente varios idiomas y servía con dedicación como intérprete entre las diferentes comunidades, uniendo puentes donde antes había separación. Ana, por su parte, mostraba el mismo don innato de sanación que su madre, una conexión profunda con la naturaleza y sus secretos curativos, prometiendo seguir sus pasos como mujer medicina. ¿Te arrepientes de algo en tu vida?, le preguntó Kael una tarde, su voz suave y reflexiva, como había hecho tantas veces a lo largo de los años que habían compartido, una pregunta que invitaba a la introspección. Elena sonrió, sus ojos fijos en el atardecer majestuoso que pintaba el desierto con tonos dorados y púrpuras, una obra de arte natural que se repetía cada día. «Me arrepiento de haber tardado tanto en encontrarte», respondió, tomando su mano curtida y fuerte entre las suyas, un gesto de amor y gratitud que resumía toda su historia. En la distancia, las montañas, eternas y silenciosas, se alzaban majestuosas bajo el cielo infinito, guardando los secretos de una mujer que había transformado el abandono brutal en amor inquebrantable, la desesperación más profunda en esperanza viva, y el rechazo más doloroso en la base sólida de una familia que se había convertido en leyenda en ambos lados de la frontera cultural. La historia épica de Elena y Kael se contaba y recontaba alrededor de las fogatas en las noches frías del desierto, inspirando a otros a creer que el amor verdadero, ese que supera todo, puede florecer incluso en los lugares más inesperados y en las circunstancias más adversas, y que, a veces, las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas de las peores tragedias, una lección de vida que trascendía el tiempo. La resonancia de su historia, contada de boca en boca bajo el inmenso cielo estrellado del desierto, trascendió las barreras de los campamentos apaches y llegó a las rancherías mexicanas, tejiendo un hilo invisible de esperanza entre dos pueblos que por mucho tiempo se habían mirado con desconfianza y hostilidad. Elena, ahora con el cabello completamente plateado por el paso del tiempo y las vicisitudes vividas, pero con una mirada aún más brillante y llena de sabiduría, se había convertido en un faro para aquellos que buscaban no solo curación física, sino también sanación del espíritu, una guía en tiempos de incertidumbre. Su clínica, un modesto edificio levantado con adobe y maderas del desierto, creció y se convirtió en un centro de aprendizaje, donde jóvenes de ambas culturas venían a aprender sobre las hierbas medicinales, las técnicas de curación ancestral y, lo más importante, el arte de la empatía y la comprensión mutua, sembrando las semillas de una coexistencia pacífica. Kael, el guerrero silencioso y protector, envejeció con una dignidad y una fuerza que parecían provenir de la misma tierra del desierto que tanto amaba. Sus cicatrices, antes símbolos de batallas y sufrimiento, se habían suavizado con el tiempo y ahora parecían mapas que contaban historias de una vida plena, de desafíos superados y de un amor inquebrantable que había encontrado en el lugar más inesperado. Su unión con Elena no solo había forjado una familia, sino que había creado un precedente, un ejemplo vivo de que las diferencias culturales, lejos de ser insuperables, podían ser fusionadas para crear algo nuevo y más fuerte, una simbiosis que enriquecía a ambos. La felicidad que compartían, una quietud profunda y una alegría serena, se reflejaba en sus nietos, quienes eran la encarnación de esa nueva era, niños bilingües, biculturales, que se movían con facilidad entre los dos mundos, llevando en sus venas la sangre y las tradiciones de ambos pueblos, un legado de unión.